Bienvenidos a otro episodio más. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Y en esta ocasión estamos con Sandy Mora, que es maestra en desarrollo de potencial humano. ¿Cómo estás, Sandy? Muchas gracias, David. Feliz, muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir y siempre agradezco el tiempo que se toman, porque para mí es uno de los recursos más importantes de cualquier ser humano, ¿no? Bueno, me gustaría platicar un poco sobre el concepto de la felicidad, pero no se vayan. La felicidad, cómo ha cambiado, cómo ha sido concebida en estos tiempos modernos, porque antes era inconcebible, me refiero a la Edad Media, a los siglos pasados, era un mundo salvaje. Llegó el progreso, llegó la modernidad y entonces llegó esta corriente humanista donde la felicidad se volvió un recurso muy importante. Pero antes de ir allá, cuéntanos, Sandy, ¿de dónde surge Sandy Mora? Bueno, te puedo platicar un poquito el background, pero yo entro a esta materia del desarrollo del potencial humano, del florecimiento humano, de la felicidad, de la resiliencia, hace aproximadamente 16 años. Antes de eso, Sandy Mora era comunicóloga, publicista, mercadóloga, trabajando en grandes corporativos transnacionales, en este modo resolutivo, tipo ejecutivo, racional, orientada a resultados, muy controladora, muy perfeccionista, en este lograr las metas a toda costa. Y pues vivía bastante estresada y bastante inconforme. Una parte de mí no estaba contenta. Yo, por temas de la infancia que ya a lo largo del tiempo en terapia he logrado ir desenmarañando, yo me blindé muy fuerte para no sentir. Y entonces trabajaba desde la cabeza de la cabeza para arriba. Todo era racionalizado y de sentir mejor no hablamos. Entonces, desde ahí enfoqué mi carrera, enfoqué el obtener los logros y entonces iba palomeando, ¿no? O sea, ya licenciada, ahora ya ejecutiva, viene el trabajo, ahora gerente, ahora no sé qué, me caso, tengo hijos. Entonces, yo como iba palomeando todo en la lista del deber ser y sin embargo no estaba contenta. No estaba contenta con la vida como iba. ¿Cómo detectabas eso en esos días? En ese momento no lo tenía muy claro. O sea, había cosas que no me tenían conforme, había cosas que evidentemente en mis relaciones no estaban funcionando, mi relación de pareja no estaba funcionando. Yo lo atribuía mucho a eso, ¿no? Y bueno, empiezan a suceder cosas en mi vida. En estos últimos 16 años se concentraron una serie de aprendizajes muy, muy fuertes en mi vida que me vinieron a dar, así como yo digo, cachetadas guajoloteras para despabilarme y entender que tener blindado el corazón y no darme chance de sentir me estaba haciendo mucho daño, me estaba enfermando al grado de que tuve cáncer de mama. Antes de eso primero vino mi divorcio, ¿no? Entonces este perfeccionismo, tener todo bajo control y decir, claro, fueron felices para siempre y yo me casé para toda la vida y esto va a ser así y yo ya tengo mi plan y ya lo estructuré, ¿no? Casi con mis KPIs por año, etcétera, etcétera. Y de repente, pues cataplum, todo para abajo. Resulta que siempre, ¿no? Y ese fue como el primer trancazo. Y luego un año después, mi hijo menor en ese entonces cayó enfermo con una insuficiencia renal terminal, así le llaman. Sus 2 riñones dejaron de funcionar, tenía 2 años. Wow. Y nos chutamos un año espeluznante de terapia intensiva donde no le daban muchas esperanzas de vida. Después diálisis peritoneal, tuvo varias peritonitis, después hemodiálisis, la búsqueda de un trasplante. Entonces fue un año muy, muy intenso de muchísimos aprendizajes. Y el primer aprendizaje en ese momento fue, maestra, tú no tienes el control de absolutamente nada. Y fue fuerte, fue muy duro. Y terminando digamos, la parte más aguda de lo que pasó con mi hijo, me diagnostican cáncer de mama. Entonces, evidentemente hubo una parte de carga emocional no manejada correctamente que hizo que, yo estoy segura que hizo que se somatizara un cáncer. Y entonces ahí viene otra serie de aprendizajes donde me doy cuenta que no puedo sola, que no soy superwoman, que yo no puedo resolverlo todo sola siempre, que necesito aprender a abrirme a pedir ayuda y a recibir ayuda. Y entonces voy acumulando, ¿no? Poco a poco, a base de trancazos, una serie de aprendizajes muy importantes. Y bueno, mi vida profesional, que yo decía, bueno, esta es la que sí está, esta sí está bien, inmaculada, y de repente
¿qué crees? Que gracias por participar, pero ya no necesitamos tus servicios. Entonces, por primera vez, ¿no? Me despiden de un trabajo y entonces todo mi mundo, así todo lo que yo tenía concebido como lo que era ser yo y ser exitosa y tener, digamos, los hilos en mis manos, se desplomó. La famosa Polaroid que tienes ahí. Ah, sí, la foto del picture perfect de lo que yo quería y creía que debía ser, o sea, bye, toda, completita se desmoronó. Y eso te lleva a hacerte todas las preguntas existenciales del mundo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A qué vine? ¿No? Primero pasé por el clásico porque a mí, claro que sí pasé por ahí, claro. pero empezaron todos estos cuestionamientos existenciales, ¿no? Y qué estoy haciendo con mi vida y el enfrentarme con la potencial muerte de mi hijo, con mi potencial muerte, me dio un frentazo de, ¿y si me voy mañana? ¿Me voy contenta? ¿Me voy tranquila? ¿Qué estoy dejando en el mundo? Entonces todos esos cuestionamientos empezaron a llevarme a una exploración interna muy profunda y a una búsqueda también, ¿no? De más conocimiento, de entender mejor, entenderme y entender el comportamiento humano, cómo encuentras tu propósito, cómo le haces para ser más feliz en la vida, cómo hace la gente para levantarse de estos trancazos y crecer gracias a ellos y tener esto que se llama crecimiento postraumático en lugar de tener el estrés postraumático que te deja, ¿no? Atorado en la vida. Y entonces empiezo a devorar conocimiento también teórico, ya tenía conocimiento práctico en carne propia y decido estudiar la maestría en desarrollo del potencial humano. Ya la estaba yo estudiando antes de que sucediera el despido del trabajo. Ya habían empezado los tsunamis y yo ya había empezado a buscar información, ya estaba yo estudiando la maestría. Entonces, en el momento que desaparece toda esta parte del mundo corporativo y me dice, ¿sabes qué? Ya no es por aquí, porque yo lo interpreto así. La vida me dijo, no es por aquí. Y yo ya estaba estudiando esto. Dije, ok, entonces es por acá. Y ahí me clavé, empecé a estudiar, empecé a dar talleres, empecé a dar capacitación en empresas sobre temas de soft skills, que encontré que esta parte del sentir, de la inteligencia emocional, de saber gestionar tus emociones, de poder transmutarlas de alguna manera para que sean combustible que te mueva y que te catapulte, era súper importante. Y es algo que en el mundo corporativo hasta esos momentos ni siquiera se hablaba, ¿no? O sea, las emociones es como, eso déjalo en tu casa, aquí vienes a trabajar y no te andes con fregaderas, ¿no? Con locuras. Y me di cuenta que no, o sea, que somos seres integrales, que toda experiencia humana es una experiencia 100% emocional y el trabajo es una experiencia 100% emocional. Y si no integramos esa parte y pretendemos escindirla, como yo lo hice muchísimos años, acaba siendo tóxico y te acaba enfermando como ser humano y como organización. Y entonces, bueno, a nivel personal dando talleres, a nivel corporativo dando talleres y me fui metiendo en este mundo en el cual ya llevo pues 15 años y la verdad es que ha sido, yo creo que un gran regalo, a pesar de que fue bastante doloroso el proceso. ¿Cómo no? Creo que yo soy una convencida de, ¿no? Las cosas no siempre pasan porque es lo mejor, pero tú puedes decidir sacarle lo mejor a las cosas que te pasan. Eso es algo que dice mucho mi maestro Tal Ben-Shahar, ¿no? Las cosas no suceden siempre para mejor, pero tú puedes decidir sacar lo mejor de las cosas que te suceden. Y este ha sido un aprendizaje que he corroborado en carne propia y con toda la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar, que cuando cambias tu mentalidad, cambias la forma de ver las cosas y cambias la narrativa interna, transformas la situación y la puedes utilizar a tu favor sí o sí, siempre y cuando lo decidas, ¿no? Entonces, como magia, ¿no? Un poco. Pues parece que no, pero no. O sea, magia me refiero a vienes de un círculo de una inercia negativa, viendo todo con unos lentes que te acomodaron muy bien muchos años y pues siempre, o sea, va a ser un patrón que se va a repetir si no hacemos nada. Entonces, en el momento, como dices tú, cambia todo, ¿no? Lo dicen en el budismo y sí es cierto, pero se escucha fácil, pero es lo más difícil de hacer. Y a veces cuando no tenemos esta conciencia y no lo hacemos de una manera proactiva, porque el cerebro
¿no? Yo digo que tenemos un changolo con el cerebro, esta parte primitiva del cerebro, ¿no? Los budistas hablan del changuito que va brincando de pensamiento en pensamiento. Yo digo, es este que está gestionando toda la parte reactiva del cerebro y es el primero que recibe los impulsos o recibe los estímulos del exterior y es el primero que reacciona. Y su función no es hacerte feliz, su función es mantenerte con vida. Esa es su función. Entonces, va a haber moros con tranchetes todo el tiempo. Tenemos este sesgo hacia lo negativo porque en la época de las cavernas, el cavernícola que era optimista, tranquilo, que contemplaba, que pues era el que no regresaba a reproducirse, se lo comía el tigre por andar papando moscas. Y el que estaba paranoico y el que estaba todo el tiempo viendo moros con tranchetes era el que lograba reproducirse. Y entonces, claro que tenemos un cableado, un sesgo hacia lo negativo por supervivencia y eso es lo que ha traído a la especie hasta donde estamos. Pero ¿qué tanto eso sigue siendo funcional en los contextos en los que hoy en día vivimos, ¿no? A veces es funcional, pero muchas veces ya no es necesario. Sin embargo, pues el hardware así está seteado y nosotros tenemos que empezar a hacer una reprogramación de manera consciente. Y muchas veces estamos en este piloto automático y hasta que la vida no nos da el trancazo y hasta que no nos duele lo suficiente, no nos hacemos conscientes de lo importante que es empezar a programarnos de otra manera, ¿no? Oye, Sandy, escuchando tu historia, que la verdad sí remueve mucho porque me imagino que ese periodo fue muy fuerte y muy difícil, ¿no? Sí. Estos fondos. ¿Te llegaste a hacer la pregunta antes o después de soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué es la felicidad? Totalmente. O sea, cuando empiezo con esta búsqueda existencial, es esto de, ok, no soy feliz. ¿Existe la felicidad? ¿De qué se trata la felicidad? Este cuento que contaron de encuentras tu pareja y entonces felices para siempre y entonces tienes, ¿no? Logras entrar a tal empresa y entonces vas a ser feliz y logras tener coche, mi depa, X mi puesto y ya te dan el coche. Hasta que llego allá soy feliz y no es cierto. Y entonces van sucediendo las cosas y claro que te da un pico de alegría, dopamina, de júbilo, te da un pico de dopamina donde tienes un momento de genuino sentirte bien, ¿no? Pero ese pico baja muy, muy pronto y llegas otra vez a un estado, se le llama, ¿no? Adaptación hedónica, o sea, este tema de logras algo, pero muy rápido nos adaptamos a este nuevo estado y regresamos a nuestro estado basal donde tú, el trabajo que hayas hecho interno y la capacidad que tengas de gozar tu día a día simple, sencillo, sin nada más, eso es lo que va a determinar qué tan feliz eres. Ahora, lo que he venido aprendiendo, porque en todo este camino de aprendizaje, bueno, me topo con la Happiness Studies Academy. Yo venía siguiendo al doctor Tal Ben-Shahar, que es mi profesor, mentor y mi jefe hoy en día, y además lo puedo llamar mi amigo. Lo venía siguiendo desde que empezó el gusanito. Mira, yo no estudié psicología porque como buena adolescente, cuando decidí carrera, yo quería alejarme de todo lo que tuviera que ver con mi mamá. Y mi mamá es psicóloga. Entonces dije, no, psicología no, otra cosa. Y estudié comunicación. Pero yo creo que la vida se va encargando de irte llevando a donde está tu verdadera vocación. Pero ¿no? Comunicación tiene que ver mucho con psicología. Totalmente. Total. O sea, yo estudié eso y te das cuenta que es psicología de masas, de comportamiento. ¿Quieres vender algo basado en un concepto? Claro, psicología va de la mano con comunicación, con publicidad, con mercadotecnia, que fue el mundo en el que estuve, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, y esa es mi percepción y un poco el cargo de conciencia que yo tuve durante un tiempo, era, estamos utilizando estos conocimientos en psicología para vender. Claro. Cosas que pretendemos decirle a la gente que las va a hacer felices. Mentiras. Y que en realidad, exactamente, y en realidad sabemos que no. O sea, comer X cereal o comprar X coche o usar X perfume no te va a hacer feliz, no te va a hacer mejor persona. Y sin embargo, te va a dar estatus, ¿no? Y jugamos con la psicología de la gente, pero no estamos utilizando esas herramientas y ese conocimiento para ayudar a la gente de fondo a florecer. Y bueno, iba a la definición de felicidad, ¿no? Mi maestro dice que la felicidad es como el sol. O sea, es un concepto tan grande, tan elusivo, que quiere decir tanto y no quiere decir nada, que está tan manoseado, que se vuelve muy difícil de definirlo. Entonces, él lo que dice es, imagínate que está inalcanzable, es como correcto. El sol. Imagínate que la felicidad es el sol. Y tú quieres
llegar al sol a toda costa y quieres entender el sol y quieres aprender, digamos, la esencia del sol. Y entonces lo volteas a ver porque lo ansías con mucha intensidad. ¿Y qué va a pasar? Pues se te quema la retina y te quemas los ojos y no vas a alcanzar a percibir realmente lo que el sol significa. Entonces dice, ¿pero qué pasa cuando pones un prisma y descompones la luz del sol, ¿no?, en estos 7 colores visibles? Entonces lo puedes mirar, puedes apreciar su belleza y puedes entenderlo un poco mejor. Y un poco así es como él plantea la felicidad. La felicidad está compuesta de distintos elementos que conforman el bienestar del ser completo. O sea, él lo define como el bienestar total del ser. Y uno de los prerequisitos para la felicidad es aceptar y abrazar los momentos de infelicidad. Claro. Si no la logras, ¿no? Entonces, es una de tantas. Entonces, él divide este concepto de felicidad en 5 grandes aspectos que tiene que ver con procurarte un bienestar espiritual, procurarte un bienestar físico, un bienestar intelectual, un bienestar en tus relaciones y un bienestar emocional. Entonces, cuando tú haces pequeñas acciones en cada uno de estos aspectos de tu vida, te estás acercando más a este estado de sentirte floreciendo y de sentirte con un bienestar generalizado, que es lo más cercano a esta felicidad. Y fíjate, es muy curioso y es paradójico, pero la gente que dice, es que yo quiero ser feliz, ¿no? Y hoy voy a ser feliz, es la gente más miserable. O sea, es la gente que se frustra muchísimo porque es como, es que yo quiero la felicidad y entonces a lo mejor es que la felicidad es ese puesto, es que la felicidad es esa persona, y entonces, ¿no? Sufren en el proceso de lograrlo y una vez que lo logran, se sienten vacíos. Es la Polaroid que te digo. Es la Polaroid y es lo que me pasó a mí. Entonces, aprender esto y de repente decir, ok, entonces no se trata de la felicidad como este gran concepto ¿y cómo le haces para ser feliz? Con pequeñas acciones en cada uno de estos aspectos o ámbitos de tu vida. Y si tú tienes este conocimiento de cómo me procuro un bienestar espiritual, no solo es una práctica religiosa, puede ser parte de, pero no necesariamente. O sea, tienes sentido y propósito de vida. Te conoces tus fortalezas, pones tus fortalezas al servicio de algo más grande que tú, te sientes conectado con los demás y conectado con algo más grande que tú, parte de un algo que va más allá de ti. Eso tiene que ver con el bienestar espiritual. Eso tiene que ver con el bienestar espiritual. Entonces, no nada más es si tienes una religión y la practicas. Hay muchísimos otros aspectos que están relacionados. Por ejemplo, en el trabajo, tiene que ver con siento que importo, siento que mis fortalezas las estoy poniendo al servicio de un propósito mayor. Estoy convencido de que este trabajo que estoy haciendo tiene una trascendencia para otros. Eso es bienestar espiritual en el trabajo, no es ir a misa todos los lunes, ¿no? Y luego hablamos del físico, que es más que evidente, ¿no? Tengo un buen descanso, cómo me alimento, cómo está mi cuerpo, cómo lo mantengo sano para que me pueda ayudar a cumplir ese propósito, tener estas relaciones, etcétera. ¿Qué tan, en la parte intelectual, qué tan curioso soy, qué tanto estoy en este aprendizaje continuo, esta que se llama riqueza psicológica, ¿no? Estar expuesto a distintas experiencias, distintos tipos de personas, claro, que me enriquece, qué tantos hobbies tengo, qué tanto me gusta estudiar, qué tanto leo. Todo eso constituye tu bienestar intelectual. Y el relacional, que es además está ya confirmado por muchos estudios y sobre todo un estudio que se hizo en Harvard longitudinal que ya empezó en los 40 y sigue todavía ese estudio, donde se ha seguido a un grupo de personas y ahora a sus familias para detectar qué es lo que provoca mayor longevidad y mayor bienestar en la vida. Y lo que han encontrado ese estudio y muchos otros es que el factor número 1 que determina qué tan feliz y qué tan sano vives
es la calidad de tus relaciones interpersonales. Entonces, cómo nutres tus relaciones interpersonales. Y no solo es si tienes o no tienes pareja, o si tienes o no tienes hijos. O sea, claro que es tu círculo familiar más cercano, pero también tus amistades y también tus compañeros de trabajo y estos encuentros casuales que tienes con el señor de la tienda, el que te lava el coche. O sea, cómo es la calidad de tus interacciones sociales. Eso es vital para la felicidad. Y finalmente, cómo sabes gestionar tus emociones, cómo sabes manejar los momentos dolorosos y cómo aprendes a transformarlos para ponerte en un estado emocional más óptimo, cómo te procuras estas cosas que sabes que te generan emociones placenteras, pero no es solo placer, es también aprender a lidiar, manejar y aprender del dolor, ¿no? Entonces, todo esto a mí me hizo, dije, ok, esto me hace más sentido. Ya voy entendiendo qué significa la felicidad. Significa tener este entorno en el que yo sé qué cosas puedo hacer para florecer en todos estos aspectos de mi vida, ¿no? Eso. Pues es una información muy valiosa. A mí lo que me gustaría como reflexionar un poco es, escuchando estos cinco bases, este prisma, pues México no es feliz. Yo creo que ha de ser uno de los países más infelices a nivel mundial, ¿o me equivoco? No estamos en los más infelices. Mira, antes estábamos en el top 20. Hay muchos estudios y también son muy cuestionables y hay que entender bien qué es exactamente lo que están midiendo, pero México estaba dentro del top 20, ahorita ya estamos como en el 24, por ahí andamos a nivel mundial en muchas de las estadísticas. Te voy a decir qué es lo que pasa. Sobre todo el tema de las relaciones interpersonales, la familia, la solidaridad. Ajá. Ese es un aspecto que pesa muchísimo. La espiritualidad, aunque hay mucha gente que se dice espiritual y no, pero este tema de que hay un peso grande en cuanto a la espiritualidad y a la religión, ayuda. Claro que hay muchos factores que se tienen que componer, muchísimos, ¿no? No nada más en México, en el mundo, porque además los problemas que estamos viviendo en México se están viviendo a nivel global de manera muy evidente. Pero México en particular tiene esta gran ventaja de la fortaleza en los lazos, en los vínculos afectivos y del tema espiritual, ¿no? Entonces, México como país, pues así lo miden, obviamente sacan un promedio. Hay quien es feliz a momentos, hay quien es muy infeliz la mayor parte del tiempo. Yo creo que hay de todo, ¿no? En el espectro. Me cuesta un poco de trabajo, o sea, pongo un ejemplo, obviamente es una burbuja, sales en el coche y para mí es una realidad entre ciertos horarios, sobre todo cuando vienen los horarios de ir a dejar a un niño a la escuela. Sí. Pues yo por una neurosis, ¿no? Igual te puedes subir al transporte público y ves a la gente y van como zombies. Y entonces... El celular, sí. Y luego llega el fin de semana y ya ves que en México por lo menos un buen grosso de la población vive para el sábado o el viernes, ¿no? Entonces llega el viernes, sábado o el fin de semana y es a morir, le dan lo que sea que se vayan a meter, pero es evidente, ¿no? Y depende en qué región del país estés. Entonces, hablando de estos 5 puntos que tocaste, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que México es un país feliz basándonos en esos 5 puntos, porque esos 5 puntos requieren de mucha responsabilidad personal y yo creo que en México estamos lejos de eso porque las relaciones interpersonales siento que todavía seguimos en un nivel muy agresivo, de señalar, de enjuiciar, o sea, creo que estamos muy, muy jóvenes en esto, ¿no? Que sí hay un gran potencial porque, por ejemplo, me queda claro que vienen extranjeros, yo ahí es donde me voy de espaldas, somos muy hospitalarios y cálidos, pero con tu hermano o tu primo puedes ser un hijo de tu tal por cual. Hay el potencial o pasan los sismos y ves lo que llega a ser la sociedad Así mexicana, pero en el día a día es como si se apagara ese switch y enciendes otro de me vale, voy yo por encima de ti. Entonces, yo veo un potencial bárbaro en mi país, pero también veo otra parte que digo, ¿por qué? Porque requiere trabajo personal. Y perdón para los que se ofendan, pero a la gente no le gusta chambear en esto, porque duele.
duele, cuesta trabajo, es meter el dedo en la llaga muchas veces. Y todos traemos heridas de la infancia, nadie se salva y nuestros temas. Y entonces trabajar requiere tiempo, requiere un proceso. No, qué flojera, mejor sigo siendo como soy. Totalmente. Esa es mi reflexión. Mira, y una de las cosas, con todos estos aprendizajes de vida y todas estas experiencias que tuve y luego esta hambre por aprender y entender más y toda la parte teórica y luego empezar a trabajar con personas y con grupos, escribí un libro. Y el libro que escribí trata un poco de este tema de cuál es el proceso para poder hacer esta transformación de la emoción aflictiva a una emoción que te posibilite crecer, ¿no? Y lo planteé a manera de fórmula. O sea, yo encontré como 5 ingredientes para simplificarlo de alguna manera, 5 ingredientes, o son 6 en realidad, para poder hacer esto que yo llamo la alquimia emocional, ¿no? Transformar algo denso, pesado, esta emoción aflictiva, dolorosa, en oro de crecimiento y conciencia. Y el primer ingrediente, el primerito, es decisión. Y es una decisión personal. O sea, tú puedes vivir en la queja constante y puede venir el mismísimo Freud reencarnado a quererte terapear y a decirte, ¿no?, cómo mejorar, o el mejor coach, o la persona con las mejores intenciones. Te puedes leer todos los libros de autoayuda y de crecimiento personal, que si tú no has hecho una decisión personal profunda de querer hacer el cambio, nada va a servir. Nada va a servir. Nada. Entonces, ahí también fue un gran aprendizaje de dejar de pelearme o de desgastarme con querer cambiar al otro. Es un tema absolutamente personal y a cada quien le llega en distintos momentos y hay a quien nunca le llega. Claro. ¿No? Y aprender a respetar eso a veces puede ser muy doloroso, es un proceso también muy doloroso, pero a cada quien le llega por distintas circunstancias, por distintas situaciones. En los momentos de crisis, en estas grandes crisis de vida, es cuando más suceden estos procesos de decir, ok, ya me rindo. Me harté de mí mismo, ¿no? Me rindo, necesito hacer un cambio. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Pero el ingrediente 1 es la decisión personal. Qué padre eso que dijiste, me rindo. Me rindo, es literal. Esto fue lo que a mí me pasó. Es decir, totalmente me rindo y acepto que no estoy pudiendo con esto y que algo tengo que cambiar en mí porque no me está funcionando mi encuadre, mi marco de creencias, mi lente no me está ayudando. O sea, estoy sufriendo mucho aquí, ¿no? Sí. Y ya me cansé. Entonces, ¿qué tengo que hacer diferente para vivir de manera diferente? Y entonces empieza esa búsqueda, pero es una búsqueda personal. ¿Cómo se llama tu libro? Alquimia emocional. Ok, ¿y ese lo podemos encontrar? Está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon en audiolibro, en Kindle y en versión física. Alquimia emocional, el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Manos a la obra, directo a Kindle o como gusten. ¿Y cuál es el segundo? Hablas de 5, ¿no? 5 ingredientes. ¿Cuál es el segundo ingrediente? El segundo ingrediente es, decisión. El segundo es aceptación, es rendirte a lo que es aceptar y decir, esto no me gusta, esto no es lo que yo pedí. Pero pelearme con la realidad es la forma más estúpida de desgastar mi energía. No va a cambiar nada. Y lo que hace es atorarte. Cuando tú te peleas y te resistes, ¿no? Decía Jung, lo que resistes persiste, sí, ¿no? Y lo que aceptas te transforma. Entonces, efectivamente, o sea, claro que vas a pasar por un periodo, por un momento, este periodo de duelo, ¿no? Donde pasas la fase de la negación, claro, pero es... Conforme lo vas practicando y te haces consciente, puedes pasar esa etapa mucho más rápido. Mira, te pongo un ejemplo. La etapa de duelo, digamos, el proceso de duelo, Elizabeth Kubler-Ross lo dividió en 5 etapas como para entenderlo. No quiere decir que sean lineales forzosamente. El proceso de duelo es un proceso sumamente complejo. Y personal. Muy personal. Y a veces vas y vienes entre una fase y otra y crees que ya la superaste y luego te regresas. O sea, pero para poder entenderlo y poder un poco saber dónde ando, lo explicó en estas 5 facetas, ¿no? Y la primera es la negación. Es el no es cierto, esto no puede estar pasando. O sea, no. Me niego, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no puede estar pasando. El segundo es la negociación.
O sea, bueno, no, primero el enojo. ¿Por qué a mí? Claro. Porque a mí no es justo, siempre, ¿no? Ya búscate otro puerquito, siempre me pasa esto, tengo pésima suerte, maldita vida, el universo lo tiene en contra mía, entonces pasas por la faceta del enojo. Luego entra la negociación, ¿no? Y esto lo vi mucho en la pandemia. El ejemplo más claro es, ok, pero si me vacuno, ¿ya puedo regresar a la vida normal? O sea, si me pongo el tapabocas, ¿ya puedo abrazar a la gente? O sea, entras como en esta negociación de ver, ok, si dejo de fumar, Diosito, por favor, entonces ya me devuelves mi vida como era antes, ¿no? Entonces entramos en esta faceta de negociación. Después, cuando nos damos cuenta que lo que es y que ya no puede ir para atrás, entra la tristeza o la depresión, ¿no? Que es esta invitación a ir hacia adentro para observar qué fue lo que se rompió y cómo lo voy a rearmar. O sea, yo así entiendo la tristeza, como este proceso en el que tengo que ir hacia adentro, hacer una introspección y ver, ok, con los pedazos que quedan, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro que viene un momento donde la energía va para abajo y tengo que ir para adentro y toco el dolor. Y una vez que toco el dolor y que veo los pedazos y que empiezo a procesarlo, entonces puede llegar la aceptación, que es decir, ok, este es el nuevo estado de cosas. Ya no tengo esta persona, o ya no tengo este trabajo, o ya mi situación cambió, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Este es el nuevo estado de cosas. ¿Qué me toca? ¿Qué sigue? Entonces, la aceptación es esto, es dejar de pelearte con lo que es y poder decir, ok, estoy parada aquí, no es donde yo quería estar, pero esta es mi realidad en este momento, con esto es con lo que cuento. ¿Qué voy a hacer? Y el ejemplo que te quería dar del proceso de duelo, me hizo mucha gracia porque estaba yo en la cocina con mis hijos. Yo platico mucho de estos temas con mis hijos. A veces me alucinan, pero ni modo. Algo se les ha de quedar. ¿Tienes 2? Tengo 3. 3. Y entonces estaba en la cocina y estábamos para cenar. Y entonces quería yo un pan tostado con mermelada. Entonces agarré el pan, lo puse en el tostador, saqué la mermelada, etc. Entonces sale el pan y entonces, malamente, en lugar de ponerlo en un plato, lo agarro en mi mano y agarro el cuchillo y la mermelada y lo empiezo a untar, ¿no?, sobre mi mano. Y entonces hago un mal movimiento, empujo con el cuchillo el pan y ¡pum!, sale volando, ¿no? Así, cámara lenta, plium, plium, y yo, ¡no! Es la negación, ¿no? ¡No! Y lo veo caer en el piso y Ley de Murphy cae con la mermelada para abajo, ¿no? Ley de Murphy. Y yo, no puede ser, cayó, no, chin, ¿por qué se cayó de ese lado? Y qué estúpida soy, ¿cómo no lo hago? Y entonces ahí está el enojo, ¿no? Y entonces lo levanto y yo así de, pero no han pasado los 3 segundos, ¿no? No lo chupó la bruja, igual y sí me lo puedo comer. Y entonces ahí está la negociación. Y de repente lo veo y veo que está lleno de pelos del perro, claro, ¿no? Y entonces, no me lo puedo comer y ya no hay más pan y yo quería un pan tostado. Y entonces ahí entra la tristeza, ¿no? Y decir, pues ni modo, pues tengo que prepararme otra cosa. Lo tiro a la basura, me paro por una tortilla para hacerme una quesadilla. Ahí está la aceptación. Entonces pasó y mi hijo se voltea y me dice, mamá, ¿te das cuenta que acabas de vivir un proceso de duelo en 5 segundos? Y yo, sí, tienes toda la razón. Es una manera muy burda de explicarlo, no, pero así con todo, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto me quedo en la negación? No puede ser, ¿por qué se me cayó? O maldita sea, qué estúpida soy, no sé qué. O no, mira, es que yo creo que sí se va a poder, es que, o sea, yo puedo decidir qué tanto me voy a atorar en cada una de esas etapas. Habrá gente que se come el pan, ¿eh? Habrá gente que dice, así me lo como, ¿no? Ya después vivirá con las consecuencias. Pero justo, yo tengo el poder de decidir qué tanto tiempo necesito estacionarme en cada una de esas etapas. Y cuando aprendes a que llegar a la aceptación es lo que te va a permitir moverte a lo que sigue, pues entonces aprendes practicas y aprendes a vivir este proceso de la manera más ágil posible, dependiendo de la situación. Claro está, no es lo mismo que se te caiga un pan con mermelada a que se te muera un familiar, claro, evidentemente, pero te das cuenta que es un proceso natural, es normal, es necesario vivirlo y que va a haber un momento que llegas a la aceptación y entonces puedes ver y decir, ok, ¿cómo está el panorama? Ok, ¿de aquí para dónde? ¿No? Ay, perdón. Entonces, ese es el segundo ingrediente, la aceptación. Si tú no aceptas la situación, si tú no aceptas el momento en el que estás, no lo puedes transformar. Punto. O sea, si no lo sientes, no lo sanas
Y si no lo aceptas, no puedes transformarlo. Entonces toca sentir todo lo que hay que sentir y toca aceptar esas emociones y aceptar la nueva situación. El tercer ingrediente es la gratitud. Y la gratitud entra a veces contraintuitivamente, ¿no? ¿Cómo voy a agradecer esto que me pasó? O sea, ¿cómo es posible que me digas que yo puedo agradecer que me hayan corrido o que se haya muerto una persona o que tenga yo esta enfermedad? O sea, ¿cómo la puedo agradecer? Mira, la primera recomendación es empieza practicando. Todo es práctica. Todo es práctica. Se va ejercitando un músculo. Entonces, practica la gratitud, el clásico ejercicio del diario de gratitud, tus 3 gratitudes en las noches, de qué agradeces específicamente del día de hoy, empieza a sintonizar. Tenemos en el cerebro un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente, que está en el tallo del cerebro y es la antena del cerebro. Entonces, hay tantos estímulos allá afuera y el cerebro de manera consciente no los puede procesar todos, no hay manera, se achicharra. Entonces necesita filtrar y ser selectivo en qué estímulos voy a dejar pasar a la conciencia para procesarlos y poder funcionar y sobrevivir. Entonces, ¿qué va a determinar lo que esa antena deja pasar? Pues tus creencias, tus intereses, tus preocupaciones, dónde pones tu foco y tu energía. Eso funciona como un algoritmo. Los algoritmos de las redes sociales funcionan así. O sea, tú le dedicas tiempo o energía dándole like o dejando un comentario, aunque sea un comentario negativo, pero le dedicas energía, le dedicas tiempo, le diste clic. Intención. Entonces el algoritmo te va a mostrar más de lo mismo. Y lo mismo pasa con tu cerebro. ¿Cuántas veces no te ha pasado que de repente tomas una decisión? Ahora sí, me voy a comprar ese Jetta rojo, porque todos tenemos un Jetta, por lo menos en la cabeza. Me voy a comprar ese Jetta rojo y de repente al lado de ti en el alto, un Jetta rojo. Volteas al espectacular, un Jetta rojo. Prendes la tele, el anuncio del Jetta rojo. Llegas al súper, ¿no? Y atrás de ti, un Jetta rojo que se quiere estacionar. Y de repente dices, ¿qué pasó? ¿De dónde salieron? ¿No? O las mujeres, cuando tomamos la decisión de ser mamás o nos enteramos que vamos a ser mamás, de repente vemos bebés, carriolas, mamilas, mujeres embarazadas por todos lados. Y dices, ¿de dónde salieron? No, ahí han estado siempre. Simplemente tu antena se sintonizó para que ahora las puedas ver porque está dentro de tu interés. Entonces, así funciona el cerebro. Si tú lo sintonizas con la gratitud, es qué cosas buenas tuvo mi día de hoy y qué cosas buenas va a tener mi día mañana. Empiezas a recalibrar esa antena para que encuentre más. Y entonces parece magia. Conforme vas practicando la gratitud, vas encontrando más cosas que agradecer todos los días. Porque la gratitud puede ser desde mi café tenía la temperatura exacta, ¿no? Hasta logré conseguir el trabajo que tanto quería. O sea, pueden ser muchísimas cosas, pero cuando empiezas a ver y agradecer las pequeñas cosas y lo vas, primero se siente forzado, pero poco a poco se va volviendo más natural y de repente te das cuenta que la vida es maravillosa y que hay miles de cosas que agradecer. Y cuando tú ejercitas ese músculo y de repente te ves enfrentado a una situación retadora, dolorosa, a una adversidad, es más fácil que puedas escarbar y encontrar las cosas, los regalos ocultos que tiene, ¿no? Yo agradezco mi cáncer, no sabes cómo, porque tener de frente, o sea, de repente todos tenemos a la muerte sentada aquí, todos, desde que nacemos. Pero pues no la queremos ver y hacemos como que no está, ¿no? Y de repente una enfermedad de estas te la pone enfrente y dices, ay, sí está cerquita, ¿no? Para mí, por ejemplo, ver a la muerte tan de cerca me conectó de una manera profundísima con la vida. O sea, con estoy aquí hoy, qué bendición, ¿cómo le voy a sacar jugo a este día? Y entonces aprendí a agradecer que gracias al cáncer tuve una incapacidad que me permitió estar con mis hijos. Yo había sido una mamá que trabajaba toda la vida y de repente pude tener tiempo con mis hijos, tiempo de calidad, que no sabes cómo valoro. Entonces empiezas a aprender a encontrar el regalo oculto, incluso en la pila de mierda más grande que te puedas encontrar en la vida. Y eso se vuelve una herramienta poderosísima. Y después el otro ingrediente es la fe. Y la fe va como por 2 vías. Primero es la fe en ti, o sea, creer en ti, en tu potencial, en tu capacidad de aprender, tener esta mentalidad de crecimiento donde, ok, no sé cómo resolver esto aún, pero voy a encontrarle el modo.
porque lo he hecho en otras ocasiones, porque sé que puedo aprender, porque sé que puedo pedir ayuda, porque me voy a hacer de los recursos necesarios si no los tengo en este momento. Y confío en mí y en mi potencial y en mi capacidad resolutiva. Y por otro lado, obviamente, la fe. O sea, esta fe en algo, en un poder superior que tiene un orden que tú no entiendes, pero que pone en orden las cosas tarde o temprano. Tener esta creencia está comprobado, ¿no?, científicamente, que te ayuda a pegarte más a un tratamiento médico, a tener una sobrevida mayor, a resolver las situaciones con mayor agilidad. Entonces, es súper necesaria, ¿no? Ya sea que la llames como tú la quieras llamar, pero esta certeza de hay un orden natural que va más allá de mí y en el cual confío. Eso. Y después hablo de elevar todo a la potencia del amor. Y ese fue también uno de los grandes, así como el cierre, el broche de oro para cerrar, digamos, yo creo mi círculo de aprendizaje de ese momento, porque nunca dejamos de aprender. Entonces, el quinto ingrediente es el amor, ¿no? Yo digo, todo esto, decisión multiplicada por aceptación más gratitud más fe, elevado a la potencia del amor. ¿Y por qué hablo del amor? Y digo que fue como broche de oro a ese proceso de aprendizaje, que yo espero que mis aprendizajes de ahora en adelante no sean tan duros, pero y voy a seguir aprendiendo porque somos producto en proceso de mejora continua, pero en ese momento para mí el amor vino como a darme este cierre de decir, es que tienes de dos sopas. En este continuo emocional, o estás conectado con el amor o estás conectado con el miedo. ¿Y qué pasa si estás conectado con el miedo? Que cuando el chango loco te secuestra el cerebro y está paniqueado y entonces te pone, ¿no?, hiperreactivo y te pone enojado y te pone en negación y te pone en defensa, etcétera, etcétera, que pasan varias cosas. Uno es tu córtex prefrontal no funciona. O sea, tu capacidad resolutiva, tus funciones ejecutivas más altas, donde hay esta capacidad de análisis, esta creatividad, esta innovación para resolver las situaciones, donde está el sabio interno, que yo digo, vive acá en el córtex prefrontal, no está en acción cuando el chango loco tiene secuestrado tu cerebro. O sea, cuando estás en miedo, no puedes conectar con esa parte más sabia, ni tampoco con la parte, ¿no?, del alma y de este, no sé, llámalo tu yo superior, ¿no?, que puede conectar y tener una visión más grande de las cosas y te puede guiar. No hay manera de conectar con eso cuando estás en la alarma constante, en el estrés, en el miedo. Entonces, si tú estás en miedo, no tomas decisiones porque te da miedo perder, porque te da miedo equivocarte. Y entonces te quedas atorado y no tomas decisiones. No tomas la decisión de echarte el clavado porque te da miedo que te va a doler, ¿no? Si tú estás en miedo, no hay aceptación. Estás en la negación, estás en el enojo, estás en la ira, estás en la pelea con la realidad. Si tú estás en miedo, no hay gratitud. Estás en la queja, estás en buscar culpables, estás en el victimismo. Y si tú estás en miedo, no hay fe. Estás en duda, ¿no? Estás en cinismo, estás en defensa, estás en incredulidad. Entonces, si no hay amor, ninguno de los demás ingredientes puede estar presente. Si tú sigues conectado con el miedo, no vas a poder hacer esta transformación, no va a haber esta alquimia, no va a haber este crecimiento. Entonces necesitas conectar con el amor. Y hay muchas maneras de conectar con el amor, o sea, desde la misma respiración, ¿no? Y hacerte consciente de que cada inhalación que te da vida es un regalo gratuito del universo, que nadie te lo está cobrando, que es una gran oportunidad. Y entonces empiezas a respirar y conectas con este amor. O sea, la naturaleza te ama porque te regala el oxígeno, ¿me explico? Sí. Entonces empiezas a conectar con eso, estar en la naturaleza, meditar, hacer actos de generosidad con otras personas. Obviamente la propia gratitud te va conectando con el amor. A veces puede ser de principio forzada, pero te va conectando más con el amor. Y entonces tienes esta capacidad de entonces calmar ese chango loco y abrirle la puerta a tu sabiduría interna para poder resolver la situación, ¿no? Y el último ingrediente, yo puse esta fórmula, no puesto sobre acción, porque todo esto está muy lindo, pero si no pones acción, si no pones manos a la obra,
no transformas nada, ¿no? Entonces es, ok, una vez que logré esto y estoy en un estado emocional mejor, ¿no? Y estoy con esta capacidad de poder mirar las cosas desde distintas perspectivas, de escuchar mi propia narrativa y poder cambiarla de una manera más favorable, etcétera. Entonces sí, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la siguiente acción amorosa que puedo tomar para mejorar mi situación? Por chiquita que sea, aunque sea una pequeña acción, así de voy a poner salsa y me voy a poner a bailar porque eso me pone en un estado emocional mucho mejor. Eso ya es una acción que te está moviendo hacia un mejor lugar. Y de acción chiquita en acción chiquita, el efecto compuesto de repente te sorprende. Entonces, decisión por aceptación más gratitud más fe, elevado a la potencia del amor y puesto en acción. Esa es la fórmula que yo planteo en el libro y la acompaño de una serie de anécdotas, ¿no? De mi vida personal como ejemplos y de una serie de intervenciones basadas en ciencia y en evidencia y también basadas en experiencia personal, pero ofrezco como un menú de cosas que puedes hacer en cada uno de los ingredientes para irlo ejercitando y lograr este crecimiento postraumático o esta alquimia y poder hacer del clichesazo, el limón que te da la vida, sacar la mejor y más sabrosa y más refrescante limonada o margarita o lo que quieras, ¿no? Entonces, pues de eso va el libro. Desarrollo de potencial humano, así tal cual lo mencionas. Creo que es una materia que debería estar en muchas escuelas, en muchas empresas. Yo también fui parte del mundo corporativo y me gustaba mucho mi trabajo en una empresa muy grande, Televisa, y pues era complicado. O sea, nos dieron varios cursos, pero mucho fue también de pelearlos. O sea, realmente las empresas, no sé por qué, pero no están tan conscientes. Hoy en día tú trabajas más dentro de como outsider, pero ¿me puedes contar cómo está ahora el ambiente? ¿Qué tanto porcentaje hay de todo esto que platicamos, que obviamente se refleja en el día a día de un empleado o trabajador de cualquier tipo de puesto, ¿no? Puede ser operativo, gerencial, dirección. ¿Cómo está ahorita la temperatura en las empresas? Mira, yo veo una tendencia a abrirse a temas de inteligencia emocional y de bienestar para las empresas. Hay algunas que lo están tomando como moda, ¿no? Y que ¿Es real o es nada más para subirse al tren? Yo he visto los dos casos. Bueno, he visto 3 casos. El caso que dice, esas son pamplinas, por no decir una grosería, ¿no? Esas son pamplinas y eso aquí no va y no. ¿Eso qué? O sea, eso, ¿no? El modelo del siglo pasado de aquí tú vienes a trabajar, no vienes a ser amigos, aquí tus problemas se quedan en tu casa, tú aquí vienes nada más a resolver, ¿no? La máquina de producción, la puñalada trapera, a ver quién logra, ¿no? Joderse al de al lado para lograr el puesto, etcétera, etcétera. Y esto sigue todavía en el ADN y en la cultura de muchas empresas, pero están empezando a sufrir. Y ya dijimos que muchas veces el cambio viene de cuando te duele demasiado. Y yo ya veo ese dolor, o sea, saliendo a flor de piel en muchas empresas. Después están las empresas que dicen, bueno, ok, esto es como, tenemos que tener esta palomita, así como la responsabilidad social corporativa, bueno, ok, el good, best place to work, o vamos a hacer un programita ahí de bienestar y les ponemos clasecitas de yoga y una mesita de ping pong para que, ¿no? Y ya para cumplir palomita con eso y que no me digan nada. Y está la empresa que verdaderamente se está dando cuenta y está diciendo, oye, o sea, la gente se me está yendo, estoy perdiendo talento importante, no estoy atrayendo talento, me estoy quedando sin banca, ¿Y la productividad está sufriendo, la gente no está contenta, ¿qué hago? Algo necesito cambiar. Y entonces están de manera más concienzuda, digamos, entrando al tema de, ok, quiero entender cómo integrar estas prácticas de bienestar, de felicidad o generar una cultura que busque el bienestar, me va a traer un beneficio. Todavía estamos en este modo de, bueno, pero ¿qué beneficio me va a traer? O sea, ¿cuál es el retorno de inversión? Y lo entiendo, son negocios, ¿no? Necesitan los recursos para sobrevivir y para dar empleos, etcétera. Pero cada vez más, poco a poquito, pero cada vez más, veo personas en recursos humanos e incluso directivos que están como buscando, que están más preocupados por decir, ok,
quiero que mi gente esté bien. O sea, genuinamente quiero que mi gente esté bien. Y sé que eso también me va a traer mejores resultados, pero yo creo que la gran ventaja de esto es, se ha estado comprobando a lo largo de los últimos, yo te diría 20 años, que ser lo que yo llamo una empresa o una organización emocionalmente responsable, una organización que pone el bienestar de su gente y de todos los stakeholders, o sea, de tus empleados, pero también de tus proveedores, pero también, ¿no?, de tus clientes. Cuando tú pones el bienestar en general, lograr el bienestar y la felicidad de todos tus stakeholders como centro, como pilar transversal, digamos, de toda tu estrategia y de tu cultura, entonces empiezas a generar liderazgos positivos, ¿no? Y obviamente muchas empresas están entrando a este tema de desarrollo de liderazgo, programas de desarrollo de liderazgo, pero ya privilegiando muchísimo el tema de inteligencia emocional, resiliencia, seguridad psicológica, o sea, cómo genero este terreno fértil. Mira, muchas empresas me dicen, es que ¿por qué yo voy a ser responsable de la felicidad de mi gente? O sea, la felicidad es una responsabilidad personal. A mí, o sea, pues que cada quien haga lo que tenga que hacer. Sí y no. O sea, sí, la felicidad es una responsabilidad personal, claramente, pero también el entorno juega un papel importantísimo, ¿no? Entonces, esto va para los gobiernos y va para las empresas, ¿no? El individuo es la semilla, que viene con un potencial enorme, pero la semilla necesita un terreno, una tierra fértil con unas condiciones que le permitan florecer y sacar ese mejor fruto que puede dar. Ese terreno fértil, esa tierra fértil, esas condiciones las pone la empresa o las pone el gobierno en la sociedad, ¿no? O sea, con lo que provee, si provee seguridad, si provee, etcétera. Ese es el terreno en el cual la semilla va a poder o no dar un fruto. Entonces, sí hay una corresponsabilidad importante en la empresa y en los líderes sobre la felicidad y el florecimiento de su gente. Y lo que a mí me parece maravilloso es que no solo es lo moral y éticamente correcto y lo humanamente correcto y deseable, sino que también es muy bueno para el negocio. Claro. O sea, muy bueno para el negocio y cada vez más se están dando cuenta de esto y entonces cada vez más están buscando asesoría en cómo construir una cultura basada en esto, cómo hacer intervenciones que ayuden a esto, cómo generar equipos que yo llamo equipos antifrágiles, que son estos equipos que son resilientes y que son ágiles y que son entornos de confianza y de seguridad, y cómo genero resultados que se sientan bien, ¿no? No solo se sienten bien porque el número está bonito, sino se sintió bien lograrlos, ¿no? Es que es muy, muy fácil, se hace evidente si tú generas ese entorno y esta dinámica como empleado cuando estás dentro de una organización y sientes ese bienestar, genuinamente te nace aportar cosas nuevas para mejorar los procesos. Las empresas son procesos, ¿no? Son flujos de trabajo. Entonces, si tú estás bien, estás conectado. A final de cuentas, esto que te diga que no, yo tengo que ver, tienes que ver mucho, compadre. Es como voltear, quien te diga eso es como, ¿tienes hijos? Sí. Bueno, pues si tú no tienes el entorno en tu casa, tu hijo, esa semilla, va a crecer como pasto de camellón. Así ¿no? Entonces, obviamente ese tipo de contestaciones son como no, o sea, no se hace responsable. Y yo recuerdo cuando estás en tu top como empleado y están ciertas cosas dadas, te juro que das más de lo que te corresponde. Te nace. Te nace, porque además sientes que estás contribuyendo y este sentido le llaman mattering, ¿no? Este sentido de mi presencia y mi aportación importan, tienen una trascendencia, influyen en el resultado, la gente lo ve y lo reconoce y entonces estoy poniendo mis fortalezas al servicio de... Mira, es impresionante el porcentaje de gente, el poquísimo porcentaje de gente que conoce sus fortalezas. Creo que es alrededor del 3% de la gente en el mundo sabe realmente cuáles son sus fortalezas y de ese 3%, el 17% las usa en su día a día. Entonces, imagínate la cantidad de talento y de potencial desperdiciado. Sí. Cuando tú haces este trabajo donde la gente empieza a entender cuáles son sus fortalezas y entonces el liderazgo se basa en fortalezas y dice, ok, tú eres bueno para esto y entonces haces un equipo mucho más redondo,
mucho más robusto, donde la gente... Vas creando un sistema, vas creando un proceso donde la gente se siente que verdaderamente está contribuyendo y que está aportando desde lo que mejor, ¿no?, sabe hacer o puede hacer. Y entonces se empieza a generar una sinergia positiva muy importante. Entonces, conocer tus fortalezas, entender qué es lo que mueve a tu equipo, poder generar este entorno de confianza donde la gente se sienta con la seguridad suficiente para decir, oye, no entendí. Oye, necesito ayuda. Oigan, creo que la cagué. Necesito que pongamos atención en esto. Eso es lo que determina un equipo de alto rendimiento versus a uno que no. O sea, cuando tú estás en un entorno, en un equipo donde se castiga el error, se busca el culpable, se excluye al que piensa diferente, lo que estás generando es un entorno donde la gente, mira, la cagué, no voy a decir nada. Yo no fui. Y cuando truene la bomba, pues a ver a quién le echan la culpa, ¿no? No entendí, mejor me quedo callado y a ver ahí cómo lo voy sacando, porque pues van a pensar que soy un inútil o que, o que estoy tonto o que, ¿no?, que soy incapaz, entonces mejor no pregunto, no pido ayuda porque siento que la puñalada trapera y van a sentir que soy incapaz, incompetente. Y entonces se empieza a generar un entorno pues donde todo el mundo se empieza a marchitar, ¿no? Y todo el mundo empieza a ver nada más por sus propios intereses y estás en modo supervivencia y el chango loco está a todo lo que da todo el tiempo y entonces tu mayor capacidad, tu sabio interno no florece y entonces todo el mundo se ve afectado para mal. Cuando tú generas un entorno donde la gente se siente con la seguridad de decir, oigan, creo que la regué aquí, no hay bronca, a ver, vamos a resolverlo. Oigan, me equivoqué, ok, ¿qué aprendimos de esto? ¿Cómo hacemos que no vuelva a suceder? ¿No? ¿Qué podemos sacar entonces empiezas a potencializar la capacidad de ese equipo y son equipos que de repente destacan impresionantemente del resto de la compañía porque son equipos donde un líder ha sabido construir este entorno de seguridad psicológica. Entonces, las habilidades blandas, que me choca decir las habilidades blandas, yo digo son los superpoderes humanos, son la clave para lograr generar estos equipos de alto rendimiento. ¿Y cómo puede una persona saber cuáles son sus fortalezas? ¿Qué le recomiendas hacer? Mira, ¿cuál es el camino? Hay muchos caminos. Está en la encuesta de fortalezas VIA, V chica I A, que la puedes hacer en línea, gratuita, está en varios idiomas, y ese te da fortalezas de carácter. O sea, hay muchos tests serios que te ayudan a dar luz sobre cuáles son tus fortalezas, tanto de carácter como habilidades técnicas, por ejemplo, pero también pide retroalimentación. O sea, pregunta, oye, ¿cuáles crees tú que son mis fortalezas? Y a veces te sorprendes de la respuesta porque uno siente que lo que a uno se le da fácil no es una fortaleza, ¿no? Es como, pues ¿eso qué? O sea, eso cualquiera. Y la gente voltea y te dice, no cualquiera. O sea, tú eres muy particularmente bueno en esto. Y de veras, ni cuenta me había dado porque para mí pues, se me da fácil, ¿no? Entonces, cuando tú pides retroalimentación de varias personas en, oye, ¿qué aporto? ¿Qué estoy aportando en el equipo? ¿Qué estoy aportando en tu vida? Empieza a escuchar por qué se te acerca la gente. O sea, la gente en general cuando se te acerca porque los haces sonreír, porque les das un buen consejo, porque les ayudas a darle estructura a su forma de pensar. O sea, indaga, haz lo que llama mi profesor el me-search, ¿no? Una cosa es el research allá afuera, ¿no? Y otra cosa es el me-search, que es buscar adentro también. Y empieza a encontrar cuáles son esas cosas que a ti se te dan fácil, que te apasionan, que te gustan, que la gente valora y que te hacen ser quien eres, porque esas son tus fortalezas. Y cuando tú las tienes más claras, entonces puedes empezar a hacer, ok, y las estoy usando, las estoy poniendo al servicio, porque cuando tú de verdad pones tus fortalezas al servicio de otros, tus niveles de bienestar y de felicidad se disparan, porque entonces tiene sentido tu vida, tiene sentido todo lo que estás haciendo, te sientes parte de algo más grande, te nutres, entras en este estado de flow, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas maneras de lograrlo, pero la recomendación es échate un clavado y aprende cuáles son tus fortalezas. Sí, es un dato súper interesante porque es cierto. O sea, tú no puedes tú no puedes cambiar algo si no lo identificas. Entonces aquí casi siempre hablamos de cosas negativas, pero en este caso, esto que mencionas para mí me parece un punto medular. O sea, si mucha gente no conocemos nuestras fortalezas, es como, pues, ¿cómo quieres potenciar eso?
¿Dónde está tu potencial? En tus fortalezas. Porque además, fíjate, hay muchos estudios al respecto donde normalmente tendemos a enfocarnos en el área de oportunidad. Sí. O sea, con este sesgo que tenemos hacia lo negativo es voltear a ver lo que falta y lo que está mal, lo que hay que corregir. Y si tú lo ves en empresas, haz de cuenta, el 60% de los directivos o gerentes dicen, ¿qué es más importante, enfocarte en fortalezas o en áreas de oportunidad? El 60% te va a decir áreas de oportunidad. No. Y lograr mejorar un área de oportunidad, no digo que no sea importante en algunos casos, claro, pero cuando tú te enfocas en el área de oportunidad, en lo que no te sale bien, en lo que te cuesta más trabajo y quieres mejorar en eso, la cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo, energía que le vas a poner para lograr ser mediocre en eso es impresionante. Cuando si tú conoces tus fortalezas y te enfocas en pulirlas, logras la excelencia así. Entonces, no digo que si tienes un área de oportunidad nunca y digas, ay, no, yo soy malo en eso, pero no me importa. No, si es necesario para tu desempeño, tu trabajo, tu vida, bueno, hay que ponerle cierta atención. Pero ¿dónde pones tu foco? Eso es parte de los regalos de la psicología positiva, ¿no? La psicología tradicional se enfocaba en la patología, que está mal, ¿no? La gente que tiene estrés postraumático, ¿qué le provocó el estrés postraumático? ¿Cómo le ayudamos a curar su estrés postraumático? La gente que tiene psicopatías, etcétera. Entonces es ver lo que no está funcionando, ¿no? Y la psicología positiva, de repente viene el maestro Martin Seligman a finales de los 90 y dice, y él era el presidente de la Asociación Americana de Psicología, y dice, algo está faltando aquí, porque si nosotros lo que queremos es que la gente esté mejor, y hay un porcentaje de gente que en realidad es menor, que tiene patología y que tiene estrés postraumático, etcétera, etcétera, y nada más nos estamos enfocando en ellos. ¿Qué pasa con la gente que está expuesta a la misma situación, por ejemplo, una guerra, y que crece a raíz de eso, y que no cae en estrés postraumático, y que mantiene su salud mental? ¿Qué está haciendo esa gente? O sea, hay que ver lo que esa gente está haciendo, qué está bien, qué fortalezas tienen, hay que ver lo que sí funciona y potenciar eso y sacar los aprendizajes para lograr que más gente cultive esas características para evitar que caigan en la patología, claro, ¿no? Y lo mismo pasa en la vida. Cuando tú pones el foco en lo que no está funcionando, en lo que no va bien, en lo que te falta, pues entonces caes, tu chango loco se histeriza, ¿no? Se pone así. Neurótico. Y entonces vives en el miedo y entonces se hace esta espiral descendente. Cuando tú pones el foco en ¿qué sí hay? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué se me da bien? Y pones tu foco ahí, activas una espiral ascendente, ¿no? Es maravilloso, fortalezas, enfocarnos. Oye, Sandy, ¿y en qué momento estás ahorita de tu vida y de este desarrollo de potencial humano? Pues mira, ahorita después de todo lo que pasó. Y siguieron pasando cosas, ¿no? Después vino el divorcio número 2, que eso fue, digamos, uno de los detonadores para que yo me animara a sacar el libro. El libro tenía años guardado en borrador. Y en el momento que sobreviene una segunda pérdida de un trabajo y a los 15 días una segunda separación y otra vez, ¿no? La vida se desmorona y así de, tengo que buscar casa nueva, no tengo trabajo, no tengo esposo, tengo que lidiar con el duelo mío, el de mis hijos, o sea, ¿no? Y todo otra vez se viene abajo y digo, necesito una tabla de salvación, o sea, necesito agarrarme de algo. Y entonces me acuerdo del borrador del libro, abro mis archivos, empiezo a leer y digo, pues si yo ya me había escrito un manual para este tipo de situaciones, a ver, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Y empiezo a poner en práctica mis propias recomendaciones, me tomo una cucharada de mi propia medicina y digo, no, es que esto sí sirve, es que así es que esta es la neta, es que yo ya lo había vivido y no me acordaba. Y entonces dije, esto no lo puedo dejar así nomás para mí. O sea, por algo empecé a escribir el libro y ahorita es el momento. Yo quiero que esto, con una persona que le ayude, va a haber valido la pena haber pasado por tanta fregadera, ¿no? Y fue cuando lancé el libro. Y afortunadamente ha sido mucho más que una sola persona. Y bueno, eso me ha traído a trabajar mucho en el tema de resiliencia y en el tema de clavarme más en el tema de felicidad, que ahorita es lo que estoy trabajando específicamente con empresas. O sea, estoy trabajando en promover y en ser como una voz que promueva
la responsabilidad emocional dentro de las organizaciones y la responsabilidad emocional a nivel personal. Entonces, pues generando contenido, dando charlas y dando capacitación en empresas. Y estoy trabajando, tengo la fortuna de trabajar para la Happiness Studies Academy, que es una academia en línea que fundó el doctor Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es el famosísimo maestro de Harvard que tenía las clases más populares de Harvard, más concurridas de la historia, donde enseñaba felicidad. Y él fundó su propia academia y tiene un certificado en estudios de felicidad que duró 1 año y tiene una maestría en estudios de felicidad junto con Centenary University en New Jersey, que ya se graduó la primera generación. Y yo tengo la fortuna de trabajar con ellos estando a cargo de la comunidad. Entonces, la comunidad de estudiantes son varios miles de estudiantes de más de 90 países que están en este proceso de aprendizaje, de crecimiento personal, de cambio de carrera, muchas de estas personas, queriendo hacer una diferencia en el mundo. Y el generar, como sabemos que las relaciones interpersonales son el factor número 1 de bienestar y que además te ayudan a potenciarte, generamos esta comunidad de alumnos y egresados donde compartimos aprendizajes, mejores prácticas, generamos networking. La verdad es que es un trabajo que disfruto, no sabes cuánto. Me encanta poder ser parte de este proceso de crecimiento de las personas y de que cada una de estas personas encuentre la forma de brillar y de difundir estos mismos conocimientos en su metro cuadrado de influencia. Entonces, la mitad de mi tiempo la tengo dedicada a esto y la otra mitad de mi tiempo la tengo dedicada a la parte corporativa y a la parte de difundir contenido. Y eso en eso estoy ahorita y estoy en el proceso de trabajar en el libro sobre organizaciones emocionalmente responsables. Justo eso ya te iba a preguntar, ¿viene un segundo libro? Sí. Ok. Sí. Ay, Sandy, qué historia. En serio. Pero me encanta reforzar esta parte de que mucho fue el propósito de este proyecto. Tocaste fondo 2 veces y en serio qué historia de que ya tenías tu manual y justo sin saberlo te iba a servir para este segundo fondo. Y hoy en día, ¿eres feliz? ¿O cómo es eso después de tanto tiempo y tanto recorrido en este tema? Una de las respuestas que me gusta mucho que da Tal es: ser feliz es como la utopía donde siempre estás enfocado. Pero lo que sí puedes hacer día tras día es ser un poco más feliz que antes, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿soy más feliz que hace 10 o 15 o 20 años? Sí, sin lugar a duda. ¿Soy la persona constantemente feliz, que nunca se enoja, nunca se pone triste? No, jamás, no, dejaría de ser humano, ¿no? O sea, Tal dice, las únicas personas que no sienten emociones aflictivas y dolorosas son los psicópatas y los muertos. Justo ¿no? te iba a decir un psicópata. Psicópatas o muertos. Entonces, si sientes dolor, si sientes tristeza, felicidades, estás vivo, ¿no? Entonces, se trata de ser cada día un poco más feliz. Como dices, es un proceso. O sea, la felicidad es un proceso. ¿Tendríamos que cambiar la pregunta tal vez? Yo siento que sí, ¿no? ¿Eres feliz? Es como muy ambigua, ¿no? ¿Cuál sería la correcta expresión en estos tiempos? ¿Estás construyendo tu felicidad? ¿O cómo vas con ese proceso de construir? ¿Cómo va tu proceso de felicidad? ¿Te sientes feliz hoy? Y sentirte feliz no es sentirte alegre, necesariamente. Es sentirte pleno. Es este bienestar. Termómetro de bienestar. Este bienestar holístico, ¿no? Es, mira, poniendo en balance lo malo y lo bueno de mi vida, que siempre va a estar, las luces y las sombras, mi balance es, estoy bien. Sí, hoy me siento feliz. Tuve cosas feas en mi día. Y van a seguir pasando. Y van a seguir sucediendo. Pero mi balance es, hoy estoy bien, hoy me siento plena. Y en general, si veo cómo voy en mi tendencia, todos los días estoy conectando un poco más con ser un poquito más feliz que ayer, ¿no? Va a llegar el momento de iluminación y felicidad absoluta, plena y constante.
No lo sabes. Probablemente, a lo mejor, en otra dimensión, no lo sé. Pero por lo pronto sí sé que todos los días estoy conscientemente tomando acción para ser más feliz. Eso sí. Wow. Entonces, sí hay una reflexión ahí interesante de que modificar esta pregunta, exacto. Estás construyendo Tu felicidad. ¿Cómo vas con tu proceso de felicidad? No como esta parte de feliz, algo inalcanzable como el sol. Muy buena analogía. Y Sandy, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo te puede contactar una empresa que busque realmente, no desde la necesidad de carencia, sino realmente esta necesidad de bienestar genuino? ¿Dónde te buscan? Mira, me pueden encontrar tanto las personas que están en recursos humanos o gerentes o directivos para temas corporativos como para temas de talleres y de crecimiento personal. Me pueden encontrar en mis redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn, ahí está mi perfil como Sandy Mora MX. Me encuentran en todas las redes sociales como @sandymora.mx, así estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en mi página web que es www.sandy, todo es con Y, sandy-mora.com. Ok, pues no se diga más. Y entonces viene este segundo libro. ¿Y viene algún otro proyecto? Básicamente ahorita mi foco está en el libro. Tengo ganas de dar otra charla de TEDx, pero me gustaría darla en inglés. Entonces eso es algo que está ahí como en el tintero, ¿no? Como una intención que quiero lograr. Y básicamente es eso. O sea, creo que con lo que estoy haciendo en la Happiness Studies Academy, que además la comunidad crece, el equipo de voluntarios, yo manejo un equipo de voluntarios para hacer que todo suceda y tengo un equipo ahorita de 36 personas, entonces va creciendo el equipo de voluntarios. Es un trabajo que implica mucho tiempo, pero que disfruto enormemente. Entonces, con la Happiness Studies Academy, con la parte de las conferencias y los talleres, la promoción del libro, la escritura del otro libro y los 3 hijos, creo que tengo más que suficiente en este momento. No, sí es mucho, definitivamente. Oye, y ya para cerrar, me gustaría preguntarte, porque yo soy papá, ¿cómo aplicaste esta cultura en tu casa y qué le recomiendas a las personas que son papás, mamás, la parte de la felicidad desde este punto de vista holístico? ¿Qué les recomiendas con estos? Pues para mí son como un bombardeo de dopamina con todos estos medios electrónicos, esta inmediatez. A la gente no le gustan los procesos, ¿es cierto? ¿Qué les recomiendas? Mira, como dices, de por sí como seres humanos tratamos de inclinarnos hacia el placer, ¿no? Y evitar el sufrimiento. Y a veces vemos el cambio, que es un proceso, como un proceso que se sufre. Claro, implica cambiar de una automatización de cómo vienes haciendo las cosas, salirte de tu zona de confort, aprender nuevos hábitos, instalarlos y generar un cambio. El chango loco lo ve como una amenaza, ¿no? Como yo lo que tengo que hacer es mantenerte con vida y que guardes energía. Entonces, ¿para qué cambias? Si aquí, mal que bien, ¿no? Ahí la llevamos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Para qué cambias? Y entran una serie de saboteadores internos que te meten el pie en tu proceso de cambio. Entonces un proceso de cambio requiere de mucha conciencia, de mucha presencia interna, de mucha autoobservación y de mucha persistencia, ¿no? Y de mucha autocompasión, de ser compasivo contigo mismo. Y entonces como papás, híjole, o sea, me encantaría poderte decir que soy la mamá perfecta y que lo tengo todo perfectamente resuelto y que yo tengo, claro, yo te voy a dar todos los consejos del mundo. No o sea, es una utopía. Sí, es un aprendizaje constante. Ser el padre perfecto, la madre perfecta no existe, no hay tal. Y necesitamos ser como muy compasivos en ese sentido con nosotros mismos y tener esta mentalidad de crecimiento de estoy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Quizá yo tengo 3, ¿no? Y a lo mejor podría uno decir, oye, ya dominas la prepubertad, ¿no? Ya pasaste por 2 y con este ya... No. Cada uno es diferente, cada experiencia es distinta. Entonces, recomendaciones. Mira, el tema de la conexión con los devices, con los videojuegos, con los celulares, es un tema que está ahorita preocupante. A mí me preocupa. En particular te puedo comentar que en la Happiness Studies Academy estamos generando un grupo de trabajo para ver qué podemos recomendar y qué se puede hacer respecto a un uso sano
sobre todo para los niños, ¿no? Para los niños y jóvenes. Está difícil, pero hay mucho por hacer y creo que se puede, se necesita el involucramiento de los padres y de las escuelas sí o sí. Entonces, como papá, ¿qué puedes hacer ahorita? Procura momentos de desconexión, tú y el niño, porque de nada sirve que desconectes al niño si tú sigues conectado. Y yo peco de eso muy, muy constantemente porque todo el tiempo yo trabajo pegada al celular, o sea, mi trabajo trabajo a distancia, ¿no? Entonces se vuelve difícil, pero hay momentos donde es como fuera celulares y fuera celulares nadie lo toca, ¿no? Los alejamos totalmente y vamos a platicar de lo que sea, si es el tema de interés del niño, un tema de interés común, algo que tú pongas sobre la mesa, un juego de adivinanzas, lo que sea, pero conecta uno a uno y en familia, con tus hijos, conecta visualmente, valida las emociones. Esa es otra cosa bien importante. Como papás quisiéramos que los hijos no sufrieran. Y muchas veces cuando viene un niño, un joven, y te dice, es que estoy muy enojada. Ay, no te enojes. Ay, no te enojes. Hace esto y esto. Y entonces invalidamos la emoción y le hacemos sentir al niño que su emoción no es importante, que está mal. Y entonces empezamos, eso empieza a generar que nos vayamos escindiendo de las emociones y no les pongamos atención porque, bueno, lo que siento no es importante, entonces voy a hacer lo que me dicen y no voy a atender la emoción y si la siento, mejor la pongo abajo del tapete y eso genera muchos problemas y poca inteligencia emocional. Entonces, validar las emociones, entiendo que estás triste, cuéntame más, qué sientes, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué te gustaría hacer? Y aguantar como papás, aguantar vara de ver al hijo en sufrimiento, ¿no? Y hacerle saber de tu emoción no me desborda, porque cuando yo cierro la puerta y digo, no, estás mal, no sé qué, ay, cámbiale, y invalido la emoción, tiene que ver con el mensaje que estoy mandando es, tu emoción me desborda. O sea, tú no estás sabiendo manejar tu emoción y yo tampoco sé cómo ayudarte a manejar tu emoción, entonces mejor cambiamos de tema. Y eso no ayuda. Entonces, tener la intención y el interés de conocerte tú, trabajar en tu propia inteligencia emocional para que puedas estar disponible para escuchar a tus hijos y para acompañarlos, no resolverles sus dolores y sus sufrimientos, saber acompañarlos para que ellos mismos aprendan a gestionarlos. Este tema, ¿no? Decisión, aceptación, gratitud, fe, amor y ponerte en acción. O sea, cómo acompañas a tu hijo para que vaya descubriendo y aprendiendo cómo hacer eso sin quererle resolver o invalidar o cerrar la puerta. Las conversaciones difíciles hay que tenerlas, hay que aprender a tenerlas y para eso tengo que aprender yo como mamá a gestionar mis propias emociones cuando se toca un tema álgido, ¿no? Y no desbordarme y no me rebase a mí mis propios gatillos. Entonces, como papás, creo que el primer trabajo que hay que hacer es un trabajo personal. Me tengo que conocer yo y tengo que saber cómo regularme yo para poder estar para mis hijos de una mejor manera y ayudarlos a ellos. Y en la medida que ellos vean que yo trabajo en mí, que yo gestiono mis emociones, que yo me abro a la posibilidad de tener las conversaciones difíciles, ellos van a aprender y lo estoy modelando con ellos, ¿no? Entonces hay como en tema de parenting hay infinidad de cosas que hacer y que tocar, pero ahorita eso es lo que te podría yo decir así de bote pronto. Pues muchas gracias, Sandy. Y bueno, busquen el libro. Me pareció muy interesante todo el approach que nos platicas, pero lo más importante es leerlo, ¿no? Y vamos a pedirlo. Yo también voy a hacer ese compromiso. Gracias. Pues muchas gracias otra vez por venir, por tu tiempo y por esta plática tan interesante de un tema tan ambiguo, tan deseado y tan perseguido, ¿no? Como es la felicidad. Y que es el tema crucial, central para el ser humano, ¿no? Hemos estado en busca de la felicidad desde los tiempos más antiguos, ¿no? Y este cuento donde la felicidad está escondida dentro de ti, ¿no? Y hemos estado busque y en realidad es hacer conciencia de está dentro de mí y no es un estado perfecto, es un proceso que se gana a base de decisiones diarias. Eso es. Namaste. Muchas gracias, Andy. Gracias a ti. Y gracias a todos. Gracias por Muchas su tiempo. gracias.